Bueno, entonces les decía que en esta sesión básicamente yo les quiero, bueno, primero sus dudas de la guía de ejercicio. Dos, hablábamos ahí con Sofía sobre una fecha un poco, atrasar un poco más la fecha de entrega porque efectivamente sí considero que hay temas que creo que pueden haber muchas dudas y que van a tener muchas dudas, pero prefiero darles un poquito más de tiempo porque esto les va a ayudar para la fase 3. Luego de este punto de definir la fecha de entrega, eh, vamos a ver un poco lo que van a entregar en la fase 3. Y voy a mencionar, todavía estoy revisando la entrega de la fase 2, pero todavía me falta un poco profundizar en algunos informes, solo son 4, ¿verdad? Pero como ustedes saben, yo me los leo todos porque me interesan saber qué están haciendo y qué competencia estamos adquiriendo. Efectivamente, creo que aquí en esta fase hay unos elementos que faltaron y bueno, cuando ustedes tengan ya mi retroalimentación van a saber exactamente qué es, pero sí considero que han faltado por una problemática en la planificación, más que todo en la habilitación de las unidades, chicos. Recuerden que esta es como el primer grupo que lleva microeconomía, entonces los tiempos para publicar las unidades se nos hacen cortos y ahí es donde en mi planificación se me van cambiando. Pero por lo demás creo que está muy bien. Bueno, pero vamos a empezar, chicos. No sé, perdonen ahí, no sé si Sofía o Daniel o Katia saben de sus otros compañeros, si se van a poder conectar o no, o qué sucede con los demás. Fíjese que no, Liqui. De hecho, nosotros tres trabajamos en grupo, entonces Mm, sí, no tenemos mucho contacto con los demás. sí, es que me extraña porque yo, bien raro, sí es cierto, ustedes están en un grupo. Bueno, a ustedes les va a beneficiar. Me extraña porque yo sí tuve un inconveniente con un grupo, porque más que todo en la guía de ejercicios. Ustedes saben que el plagio, la copia, todo eso está prohibido, entonces yo creo que esta es la reacción de las sanciones que tuve que aplicar. Pero bueno, eso ya es de cada quien y quería hablar con estas personas, pero ni se conectan. Pero bueno, vamos a entrar, chicos, a materia. Primero, lo que quiero saber son sus dudas, chicos, de la guía de ejercicios. ¿Cómo vamos? ¿Vamos atrasados? ¿Está complicada la unidad 3? Díganme, chicos, o necesitan un repaso de la unidad 3. Creo que como hoy que somos 3 personas, se me va a hacer un poco más fácil para poder aclarar sus dudas. Lo podemos hacer también. En lo personal, pues cualquier ayuda aclaratoria va a ser súper, súper genial en mi caso, porque ajá, yo también voy iniciando un poco atrasado, he estado atrasado honestamente, más que todo de trabajo, que con la U, pero, pero sí, o sea, ya comencé y yo lo que voy haciendo es eso, como ya leí las clases, de ahí voy siguiendo los ejemplos y de ahí haciendo en base a los ejemplos, pues los ejercicios. Estos primeros sí no estaba tan perdido, ¿verdad? Pero sí, les soy honesto, voy un poco atrasado. Ok. Me imagino que, bueno, Sofía creo que me decía que sí. He iniciado trabajando y me he atrasado un poco. Ah, ok, qué bueno, felicidades, Sofía, que ha iniciado trabajo. Y bueno, me imagino que Katia. Bueno, entonces, chicos, les voy a dar un resumen de la unidad para que me entiendan lo que quiero para la fase 3, que eso es lo que, más que la guía de ejercicio es para que ustedes
sepan qué van a hacer en la fase 3. Pero bueno, esta es mi presentación de la presencial. Pero aquí me interesan de que en esta unidad lo que tratamos de hacer, chicos, es que ustedes conozcan cómo se comportan las empresas y que conozcan qué indicadores micro ustedes pueden identificar cuando están en una empresa para prevenir, predecir, para tomar buenas decisiones en base o tomando evidencia, ¿verdad? Entonces, la teoría micro trata eso, básicamente explicar por qué las empresas deciden ciertas categorías de producto o pueden determinar cierto precio o cómo determinan ese precio y cuáles más o menos son sus costos, cómo es el comportamiento de sus costos, cómo es la relación entre la producción y sus insumos. Todo esto es bien importante para saber, ¿verdad? Cómo si la empresa va a tener éxito o no. Eso es básicamente lo que vemos en la unidad 3. Entonces, ustedes, bueno, en la teoría económica, nosotros podemos hacer análisis de dos tipos, chicos, de largo plazo y de corto plazo. Usualmente nosotros nos enfocamos en el corto plazo, Y ahí, cuando hablamos de la producción, ahí la función de producción va a depender de un solo factor productivo, que es el trabajo. Entonces, ustedes han escuchado, bueno, miren, cuando hay recesión, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Lo más fácil y sencillo, en el corto plazo, cuando hay recesión y necesitan ahorrar, necesitan disminuir su producción, lo que hacen es despedir gente. ¿Por qué? Están moviendo este factor productivo, el trabajo. Eso es lo que hacen las empresas. Por eso es que ustedes han escuchado en la NET, en la ASI, que cuando hay recesión o hay inestabilidad en la economía, se pierden empleos rápidamente. Por eso mismo, porque este factor es el más fácil de mover en el corto plazo. Mientras que el resto de los factores, capital, tecnología y tierra, no lo pueden mover en el corto plazo, es muy difícil. Ustedes no pueden mover edificios, digamos, no lo pueden vender tan rápido, o no pueden vender tan rápido maquinaria, que me refiero al capital, o no pueden vender tierras o vender propiedades de la empresa tan rápido. Por eso es que el análisis en el corto plazo, el factor productivo que se mueve más rápido es el trabajo, o sea, los trabajadores, ¿verdad? Cantidad de trabajadores, aquí me refiero. Y por eso decimos que en el corto plazo la función de producción va a depender más que todo en los trabajadores. Y bueno, los rendimientos del factor, esto lo van a ver en la clase, esto básicamente es para saber cómo va creciendo, ¿verdad? Cómo van siendo los rendimientos, si su rendimiento va a ser constante, creciente o decreciente. No me voy a tener aquí porque me interesan que vayamos identificando estas indicadores micro. Así que ustedes en las empresas pueden medir varios indicadores. Vamos a entrar a la medición de las curvas de productividad. Aquí, bueno, si tienen alguna duda, chicos, deténganme porque no lo veo, pero pueden abrir su micrófono y me detienen. Y entonces en la curva de productividad, chicos, básicamente lo que ustedes están haciendo o identificando es saber qué tan productivos son sus empleadores. ¿Y por qué quieren saber qué tan productivos son sus empleadores? Porque ya les comenté que en el corto plazo de eso depende la producción, ¿ya? Por eso es que las empresas ahora, con este nuevo enfoque, a los empleadores los tienen contentos, a los empleadores les dan buenas prestaciones, los tratan de capacitar, porque en realidad el trabajo fuerte de la empresa recae en ellos, la productividad de la empresa recae en ellos.
Así que por eso es que hay ambiente, ustedes han escuchado y en otras materias han escuchado esto de ambiente, clima, el clima laboral, el clima de la empresa, todos estos nuevos enfoques tiene que ver y tienen su origen en esto, chicos, en por qué, porque ustedes quieren medir la productividad media. Y allí básicamente lo que quieren saber es cuánto es la producción total por cantidad de trabajadores, cuánto usted como trabajador produce, cuánto usted como trabajador produce. Eso es la productividad de planilla. Este es un indicador clave para las empresas porque así deciden incluso quién se queda y quién no en las empresas. Y luego tenemos el producto marginal, que aquí sí ya es un término totalmente económico y básicamente aquí lo que andas buscando es esa variación. Es decir, cuando vos como empresario querés mover tu producción, cuánto la vas a tener que mover de acuerdo a cuánto vas a mover tu trabajo, ¿verdad? Tu factor trabajo. Entonces, esto lo que trata de medir es eso. ¿Cuál va a ser la variación en tu producción si vos aumentás un trabajador más? Puede ser 100, puede ser 20, puede ser 200. Obviamente los empresarios quieren tener esto alto, el producto marginal lo quieren tener alto. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque cuando usted aumenta un trabajador de su planta, ¿cuánto ese trabajador le va a agregar a su producción total? Y ahí es donde empiezan los análisis, chicos. Entonces, aquí este es un ejemplo, pero no me voy a detener. Entonces, ustedes cuando ya calculan estos indicadores y lo pueden ver en la clase, hacen esta gráfica. Estas son las curvas de productividad. Y aquí van a ver que la producción va a tener esta curva, esta acá. ¿Y por qué tiene esta curva? Porque básicamente cuando ustedes a medida aumentan un trabajador tiene un nivel de producción. Aumenta a otro trabajador, aumenta su nivel de producción. Y así sucesivamente, hasta que llegan a un punto, y en este caso es el punto de que la producción, si aumenta un trabajador más, la producción va a bajar. ¿Por qué, chicos, baja? Primero porque es un análisis de corto plazo y por lo tanto su capital, tierra y trabajo no se mueve, es estático. Entonces, mientras más aumenta trabajadores, estos factores son insuficientes para el número de trabajadores que están ustedes moviendo. Es, por ejemplo, decir, voy a aumentar un trabajador más, pero solo tengo una máquina solo para un trabajador. ¿Y el otro qué va a hacer? ¿Va a perder el tiempo o qué? Si no tiene sus herramientas completas, no funciona, pues no es productivo. Por eso es que en un punto la curva empieza a caer. Y cuando la curva empieza a caer, justo la productividad media y la productividad marginal también empieza a caer, va cayendo, pero de manera hasta negativa. Es decir, que la empresa está perdiendo. Y entonces estas curvas, si las analizamos, podemos identificar qué punto le conviene a la empresa, si le conviene estar aquí en el punto E o si le conviene estar aquí en 6 o si le conviene estar en 2, ¿a dónde le conviene a la empresa? Y ese es el análisis, chicos. En la clase está un poco más a detalle, pero ese es el análisis que se hace con estos indicadores. Y ahí es donde nacen estos conceptos de, perdón, este concepto de, aquí no está, pero este concepto de óptimo técnico y máximo técnico. Ay, perdón. Me voy a ir a la clase porque quiero que lo ubiquen, porque esos son los primeros ejercicios, ¿verdad? La primera parte del ejercicio es medir producción, y luego van a medir cuál es el óptimo
técnico y el máximo técnico. Entonces, aquí en el máximo técnico, en el óptimo técnico pasa dos cosas. Lo tienen aquí, pasan dos cosas. Me voy a ir acá. En el máximo pasan dos cosas. Es este punto, ¿ves? Este punto es el máximo técnico, no, óptimo técnico. Óptimo técnico. ¿Por qué es el óptimo técnico? Porque si se fijan, el producto medio, es decir, su productividad media como empresa, es el punto máximo, es decir, que aquí en 4 sus trabajadores están perfectamente, son productivos, porque concuerdan con tu capital, porque los trabajadores están felices, le estás pagando bien, porque los trabajadores no son rebeldes, no andan en sindicatos. ¿Por qué? Porque como le estás pagando bien, no necesitan reclamarte. Y por tanto, ellos, porque les da buen ambiente laboral, porque les das capacitaciones y están bien agradecidos con vos en la empresa. Y por tanto, espérenme chicos que alguien está entrando. Bueno, Sofía me dice que si les puedo proporcionar esa diapositiva. Mira, fíjate, podría darte resumen, Sofía, porque estas son diapositivas de mis clases presenciales, pero todo esto está ahí en la unidad, y de hecho hasta les pasé el libro, que si ustedes se van al libro de micro, van a ver, es la misma gráfica, porque de ahí tomó las clases. Pero puedo pasarles el resumen de esta presentación. Bueno, pero al final, entonces en este punto, en el óptimo técnico, pasa dos cosas. Pasa que es el punto máximo del producto medio, y si se van a la clase van a ver un video sobre esto. Es el punto máximo del producto medio, y en ese punto también pasa la curva de el producto marginal. O sea, es un punto donde el producto marginal y el producto medio, así como acá, chocan, son iguales. Ese es el óptimo técnico. Entonces ahí la empresa siempre quiere ubicarse ahí, porque si se fijan, aquí tienen más productividad, porque si aumentan más trabajadores, su productividad va a caer. Entonces a la empresa puede ubicarse, yo no les digo que no, puede ubicarse aquí, pero casi no les gusta. Ellos siempre tratan de venirse acá. ¿Y cómo llegan hasta acá? Como las cosas que ya les dije. ¿Quién? Pensé que alguien venía, pero bueno. Con las cosas que aquí ya les dije, ¿verdad? O sea, es decir, ellos te capacitan, ellos te dan buenas prestaciones, te dan un ambiente laboral muy bueno, que hacen hasta grupo y sesiones. Hay dinámica. Un viernes, se han fijado en eso en los call centers específicamente, hay unos que se llaman Pizza Party, algo así le dicen. Pizza Party, los viernes lo hacen, y que los viernes se disfrazan, o los viernes son temáticos. Todo esto tiene que ver con esto, chicos, porque lo que están haciendo es que ustedes como trabajadores lleguen al óptimo técnico, ¿ya? Que su productividad sea mejor, pues, sea la máxima que puedan alcanzar. Y eso también depende de que si más jóvenes son, más productivos. Aunque eso es relativo, chicos, pero igual. Esa es como la teoría, el trasfondo. Y el máximo técnico es el punto de acá, ¿ve? El máximo técnico es el punto máximo donde la empresa se puede ubicar, y sin perder beneficios. ¿Por qué sin perder beneficios? Porque acá, si la empresa contrata 8 trabajadores, acá su productividad de los trabajadores es cero, es prácticamente 0 o 1, es mínima, pero tiene productividad. Y si contrata a otro, al trabajador 9, su productividad va cayendo aquí, ¿ve?
ya es negativa. Entonces aquí, ¿qué sentido tiene contratar a alguien si su productividad va a ser negativa? Entonces el punto máximo donde se puede ubicar la empresa es acá, en el 8 en este caso. Y entonces acá, aquí casi las empresas casi no les gusta ubicarse acá, pero algunas lo hacen dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, las empresas estas de mascarillas, yo me imagino que no pudieron alcanzar este punto más óptimo técnico, pero pudieron irse por acá, ¿ve? ¿Por qué? Porque les pedían mucha producción, entonces cuando les piden mucha producción, porque necesitábamos mascarillas, y no tenían capital, entonces hacían un esfuerzo aquí, hacían un esfuerzo en los trabajadores y estos cada vez que se esforzaban más y más y más iban perdiendo productividad porque necesitaban cambiar los otros factores de producción. Estoy hablando de tierra, capital, más que todo capital. Necesitaban capital para que ellos, los trabajadores, lleguen a su máximo. Pero bueno, eso es para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta es por la parte de producción y eso es lo que quiero que calculen acá en ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo esto es de producción, 7, 8, todo esto es de producción. Pero quiero que entiendan por qué están haciendo esto. Entonces aquí ya les dije, ¿verdad? La producción la vamos a medir o está en función de los trabajadores, porque en el corto plazo los trabajadores es el único factor que se analiza en el corto plazo porque es el único factor variable que lo pueden mover y ahí pueden ustedes tomar decisiones. Entonces esta parte de la producción les va a servir para la fase 3 porque van a tener que calcular la producción total, la productividad media y el producto marginal. Ya vamos a hablar de esa parte. Pero ahorita estoy en los ejercicios. Va, entonces acá, de la producción, ¿saben cómo les cuesta algo en medición? ¿Saben cómo medir producto medio? ¿Saben cómo medir producto marginal? Que eso es lo básico de esta parte de la producción. ¿O todavía nos cuesta un poco? Pues al menos personalmente comencé y los empecé a hacer y me baso, o sea, solo veo, por ejemplo, o los del ejemplo, cabal, que ir siguiendo la fórmula, pues la cantidad de producción entre la cantidad de trabajadores y etcétera, etcétera. Y, o sea, no le puedo decir si está bien porque no sé cuál es la respuesta, si es la respuesta correcta, la que yo he sacado, pero sí me he guiado por eso y hasta ahorita no he sentido que me he perdido, no me he perdido porque ahí está la fórmula y como hay ejemplos puedo comparar la fórmula como se aplicó en el ejemplo, entonces eso ya me da claridad. Sí, exacto. Sigan los ejemplos porque así se calcula, es la única forma. De hecho, eso es lo que van a hacer en su entrega de la fase 3. Van a hacer como un tipo de ejercicio, pero solo que aplicado a su empresa. Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. Vale, entonces esto es la parte de la producción, chicos. Ahora, como la producción solo es una parte de la empresa, tanto ustedes, o sea, una parte operativa, pero también necesitamos ver la parte financiera. Entonces nos vamos a los costos. Aquí me voy a saltar esto, chicos. Y nos vamos a los costos. Entonces aquí ustedes se tienen que acordar un poco ahí con la licenciada Bedónica, todo lo de contabilidad. Pero en el caso de mi materia es más sencillo porque solo son 1, 2, 3, 4, 5. 5 definiciones de costo. El primero, ¿verdad? El que ya todo el mundo sabe, que es el costo fijo, que es el costo variable y costo total. La diferencia entre el costo fijo y variable es que el variable depende de la producción. Entonces, todo lo que tenga que ver con el nivel de producción lo van a clasificar como costo variable. Por ejemplo, el pago de trabajadores que no son planta fija. Por ejemplo, yo a veces estoy en proyectos, entonces yo soy un costo variable porque
en esa parte porque no estoy en una planta fija. Así que me pondrían mi salario, me pondrían como costo variable. O, por ejemplo, el nivel de insumos que necesitan para la producción van en costo variable. Todo en cambio, el costo fijo va todo lo que tenga que pagar la empresa sí o sí, no importa que el nivel de la producción cambie. Por ejemplo, tiene que pagar un salario de planta fija, tiene que pagar recibos, tiene que pagar, ¿qué más? Tiene que pagar ciertos servicios ya estáticos que tiene la empresa. Todo esto va en el costo fijo. Y luego tenemos la suma de esos dos, les va a dar el costo total, perdón, y al final vamos a sacar también, similar que la producción, dos indicadores claves que nos permite ver de manera unitaria cuánto nos está costando nuestra producción. El primero es el costo marginal. Aquí, igual que la producción marginal, lo que tratamos de saber es cuánto va a aumentar, en este caso, en vez de la producción, el costo cuando usted aumenta una unidad más en la producción. En la producción. En la producción marginal no era con respecto a la producción, con K, sino que era con respecto a los trabajadores. Esa es una gran diferencia. Allá en la producción marginal lo mirábamos, cuánto va a variar mi producción cuando yo aumente un trabajador. Pero acá en el costo marginal, cuánto va a variar mi costo cuando yo aumente una cantidad de producto. Este es producto. K. Perdón. Y entonces, ahí le va a decir, bueno, mire, si usted aumenta un producto, una cantidad de un producto, hace un producto más, le va a costar 20 centavos más, por ejemplo, un ejemplo. O le va a costar $1 más, unas 50 más. Entonces, estos indicadores son los que van a medir a su empresa. Ya le puedo decir cómo, no se preocupen. Pero quiero que entiendan qué es lo que están midiendo. Y el costo marginal les permite ver eso. Cuánto, si usted aumenta un producto más, cuánto va a aumentar en costo. Si usted aumenta un trabajador más, cuánto va a aumentar en producto. Esa es la diferencia entre costo marginal y producción marginal. Y luego tienen el costo medio, que básicamente es el costo dividido por el nivel de producción. ¿Ya? El costo entre la producción total. Es como un promedio de cuánto está costando la producción. Y bueno, este es el ejemplo. No me voy a detener en el ejemplo porque tienen mucho allá en la unidad, pero aquí quiero que vean las curvas. Las curvas, entonces ustedes saben que el costo fijo es constante, no importa si varía la producción. Aquí tienen producción y aquí tienen costos, total de costos en el eje de la Y. No importa que varía la producción, el costo fijo siempre va a ser el mismo. Si ustedes, si su empresa dice que tienen costo fijo de $500, pues siempre va a ser una línea recta. Luego, el costo variable, sí, ese sí es diferente. La curva sí se mueve ascendente. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes aumentan su producción, estos son cantidades, chicos, cantidades o unidades. A medida que ustedes aumenten su producción, el costo va a aumentar. Porque ya que, decíamos que el costo variable depende de la producción. Y la suma de estos dos le da el costo total. Así se ve gráficamente lo que estamos haciendo. Y después tenemos los costos marginales y el costo medio. Entonces el costo marginal viene así, este rojo de acá, y el costo medio va decayéndose. Va decayéndose porque ustedes están dividiendo los costos los están dividiendo con su producción.
Pero como ustedes pueden dividir acá el costo total, lo pueden dividir en costo variable y en costo medio, porque la suma de estos dos le da el costo total, también pueden dividir el costo medio entre el costo medio fijo y el costo medio variable. Es decir, es lo mismo, o sea, están haciendo el valor del costo variable entre la producción, el valor del costo fijo entre la producción, y les viene así, va, viene decayendo. Inician acá, porque acá lo dividen por 1, y entonces inician igual, pero cada vez va descendiendo. Y el costo marginal aumenta, va aumentando. Ahora, pregunta, con la lógica que ya les di, ¿por qué creen que el costo marginal va aumentando cada vez que la producción aumenta? El costo marginal. Sí, el rojito. ¿Por qué creen que cuando aumenta la producción, el costo marginal va aumentando? Como acá, como está el rojito de acá. Pues asumo y por el comportamiento de la gráfica y por la definición que estábamos hablando, porque en general los costos van a variar, ¿no? Ajá, exacto, eso es. Porque cuando ustedes aumentan su producción, los costos van a variar. ¿Y cómo van a variar? Usualmente aumentan. Pero es lógica también, chicos, si ustedes aumentan más su producción, necesitan más insumos para producir. Y eso cuesta, entonces aumenta el costo marginal. Por eso es que va así, sube. Eso es lo lógico. Y entonces aquí ustedes pueden saber, ¿verdad? ¿A dónde la empresa se puede ubicar? ¿A dónde? Si por la empresa fuera, quisieran que el costo de producir fuera lo mínimo posible. Si la empresa pudiera, ellos van a buscar siempre el mínimo posible. Pero eso es otra clase, de hecho. O sea, ¿por qué es que ellos buscan lo mínimo posible? Creo que esta es la clase 1, 2, la última clase donde ven beneficios de esta unidad, de la unidad 3. Y bueno, aquí este es el costo medio, la suma de estos dos, aquí va cayendo, el costo medio total. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener porque aquí básicamente, no, sí me voy a detener, porque aquí básicamente solo es la relación del costo con la producción, para que entiendan por qué vemos estas curvas y para qué les va a servir. Pues básicamente, si ustedes tienen un punto máximo acá, ¿se acuerdan la curva que vimos? Pues aquí solo tenemos el producto marginal, que es el rosadito, y el producto medio. Estas dos curvas se llaman curvas de productividad, porque nos ven la productividad de la empresa. Y luego tenemos esta, la curva, el costo marginal y el costo medio. ¿Por qué? Estas curvas se llaman curvas de costo, le dicen, pero ustedes lo pueden conocer y han escuchado el término como competitividad, por ejemplo. Es decir, que ustedes están produciendo a un costo mínimo. Eso es competitividad, maximizar sus costos, pero no, reutilizar bien sus costos, competitividad. Y aquí productividad tiene que ver con estas curvas. Entonces decíamos que en un momento ustedes tienen acá trabajo y producción. Y en un momento esta curva, el producto marginal es grande acá, donde quiere estar la empresa. Acá, perdón, acá. ¿Se acuerdan? Este punto de acá es el óptimo técnico, donde quiere estar la empresa. Aquí es donde quiere estar la empresa. ¿Por qué? Porque su productividad media es el punto máximo, donde va a llegar sus trabajadores. Aquí quiere estar la empresa. Y acá es el punto máximo del producto marginal. Y ya, entonces, cuando acá tienen el punto máximo del producto marginal, es decir, cuánta va a ser la productividad por aumentar un trabajador en su empresa, el costo va a ser el menor posible. Y después, cuando vayan aumentando sus trabajadores y por lo tanto su producción va a aumentar, porque acuérdense, aquí si aumentan más trabajo, su producción tiende a aumentar. Entonces, en este punto,
el costo marginal y el costo variable se cruzan y ese punto es el mismo óptimo. Ahora, la empresa quisiera estar aquí porque son los costos más bajos, pero no puede estar aquí porque en sí la empresa debe de gastar para poder llegar al punto óptimo, es decir, donde los trabajadores tengan su productividad máxima, donde estén contentos, donde están produciendo al máximo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? La empresa tiene que gastar en ustedes como trabajadores para que ustedes les dé este punto. Esa es la lógica acá. Tiene que gastar la empresa para que ustedes como trabajadores lleguen a su punto máximo, a su productividad máxima. Así que eso es básicamente el resumen de la unidad 3, chicos. Bueno, las primeras 3 clases. Me falta la última, pero quiero que entiendan lo que estamos haciendo. Yo esto de los cálculos lo pueden ver en la fórmula y en los ejercicios, pero quiero que entiendan por qué están haciendo esto. Bueno, esto se lo voy a dejar y bueno, este en corto plazo y ahí me quedé, está ahí. Vaya. Entonces, es un resumen. Bueno, dice Katia que hasta donde ha avanzado no ha surgido duda, de verdad. Ok, está bien, Katia, muy bien. Los ejercicios están basados básicamente en la clase, chicos. Solo que tienen que ver que les pegue, ¿verdad? Que traten de, ustedes ya no me pasa esto, pero siempre lo digo, traten de hacer bien los cálculos. Sí, la verdad que yo siento que la guía no está tan difícil. Pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta en esto. Porque de ahí me faltaría, déjenme ver acá, me faltaría un tema más importante que también lo quiero repasar con ustedes porque les va a servir para lo que vamos en el siguiente punto. Presencial, micro, clases, 4 para subir. No está. Bueno. En la 4, no. No, es la 4, la 5. Y de ahí, chicos, lo otro que quiero que sepan es cómo maximizan la empresa. Cómo maximizan la empresa, chicos. Cómo maximizan la empresa sus utilidades. Y básicamente ustedes saben, aquí no, a economía le decimos beneficio, pero en contabilidad se dice utilidad y en administración le dicen también utilidad. Pero nosotros como economistas se denomina beneficio. Entonces aquí, como las empresas maximizan sus utilidades. Básicamente, ellos lo que hacen, que ustedes ya saben, es restar los ingresos totales menos los costos totales y ustedes van a obtener las utilidades. Esta fórmula les va a servir para que calculen las utilidades de su empresa, porque no creo que se las den, honestamente. Eso es un dato que es muy difícil que las empresas lo den, incluso si son emprendimientos. De hecho, algunos emprendimientos ni lo tienen porque usualmente no saben, no son muy técnicos las personas que están en un emprendimiento, sino que ellos están en el día a día, ¿verdad? Tratando de sacar bien sus productos y avanzando y tratando de expandirse. Entonces, ellos son los que más necesitan ayuda porque necesitan conocer todos estos elementos. Y entonces, aquí, chicos, la estimación de las utilidades de la empresa va a depender de dos cosas. Y aquí ya me voy a meter en la unidad 4 de nuestro material. Va a depender de la estructura del mercado. Y aquí ustedes en su trabajo identificaron la estructura de mercados. Algunos no me lo identificaron y van ahí de mis correcciones eso, porque tienen que identificarlo para que tenga sentido lo que van a entregar en esta fase 3. Porque no me pueden poner, no es lo mismo tener una empresa en una competencia que tiende a la competencia perfecta, donde hay un montón de competidores
que en una estructura de mercado donde hay un oligopolio o una estructura de mercado donde hay un monopolio. No es lo mismo, porque las empresas no ganan igual. Va a depender de la estructura donde están posicionadas las empresas. Y esto lo ven en la unidad 4. Ahí están cuáles son estas estructuras. Y este es uno de los puntos que quiero que por favor se enfoquen, porque si no me equivoco, solo un grupo me puso más o menos, me puso bien la parte esta de la estructura del mercado. Pero bueno, lo van a recibir con mis observaciones más adelante. Pero quiero que desde ya vayan viendo bien con esta, que ahora ya les habilité la unidad 4, vean bien que de verdad su empresa esté en esa estructura, si es oligopolio, si es competencia monopolística, si tiende a la competencia perfecta, todo eso tienen que saberlo porque no es lo mismo, no es lo mismo y sus resultados finales no van a ser lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si está en una estructura imperfecta donde la empresa no puede mover precios, ustedes no me pueden poner en el trabajo que una de las recomendaciones es mover el precio de la empresa, porque no tendría sentido. Yo les dije, ¿por qué me dicen eso? Si la empresa está ubicada en una estructura donde no puede hacer eso. Entonces, esos cositos técnicos quiero que se vayan dando cuenta para que en la defensa no me hagan preguntarles estas cositas. Bueno, entonces, aquí básicamente, en cuando la empresa está en una estructura donde hay muchos competidores, que tiende a la competencia perfecta, que no hay barreras de entrada, y si hay, son pocas, que les permite un poco el conocimiento de la información, o sea, todas las empresas tienen información de cada una de las empresas y por lo tanto pueden conocer cómo está en el mercado. Entonces, allí los beneficios se van a maximizar con los ingresos, cuando los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. Es decir, ¿cuánto va a variar mi ingreso cuando aumenta la producción? ¿Cuánto va a variar mi costo cuando aumenta la producción? Si yo les digo aquí que mi costo varía, cuando aumenta la producción en una unidad, mi costo varía $5. Y aquí me dice cuando aumenta la producción, mi ingreso varía $4. ¿Qué me está diciendo? Que mi costo es más alto que lo que estoy ganando. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si les digo aquí que mi ingreso por aumentar una unidad en la producción es $6 y mi costo por aumentar una unidad en la producción son $3, ¿qué me está diciendo aquí? Que estoy teniendo más ingresos, y por lo tanto voy a tener más beneficios. Por eso calculamos los beneficios como el ingreso va a ser igual al costo marginal, ¿ya? O sea, ¿cuánto varía mi ingreso cuando yo aumento la producción? ¿Cuánto varía mi costo cuando aumento la producción? Eso es lo que están viendo acá. Pero en término unitario, pues, en término unitario. Lo que pasa es que nosotros los economistas le decimos marginal, pero traten de relacionar marginal con unidad, porque eso es lo que estamos haciendo, ver esa variación con lo que cuando ustedes aumentan una unidad de una variable, en este caso es producción. Y bueno, aquí no me voy a detener a esto, y aquí está, miren chicos, aquí están. Si su costo marginal es igual a su ingreso marginal, entonces los beneficios van a ser 0. Pero si ustedes tienen más ingreso marginal que el costo, los beneficios van a estar bien porque van a ser mayores a 0. Es lo que quiere la empresa siempre. Pero cuando la empresa empieza a gastar, a tener más costos, que es lo que gana, entonces ahí ya no le gusta porque va perdiendo. Entonces ellos hacen este análisis, ven en cómo va aumentando, de acuerdo a la producción que hagan, cómo va aumentando sus ingresos y sus gastos, sus ingresos y sus costos. Eso es lo que hacen.
Aquí lo estamos viendo ya teóricamente, pero eso es lo que hacen. Este es el resumen de la unidad, quiero ver, 4. Y bueno, esto es un ejercicio y ya aquí ya vemos, entramos a las estructuras del mercado. Yo aquí no me voy a detener porque esto lo tienen en la unidad 4 más a detalle, pero sí les puedo decir que estas son las diferentes estructuras. Tenemos la competencia perfecta, el monopolio, oligopolio, esto ya lo han escuchado, lo vimos en entorno, y quizás lo que no han escuchado son la competencia monopolística, que básicamente es como una competencia perfecta, pero más realista, y tenemos el monoxonio y el oligosonio, que esto tiene que ver con la demanda. Esto tiene que ver con los productores, cuántos productores hay, y acá estos dos tienen que ver con la demanda, cuántos consumidores hay en el mercado, si solo hay uno o hay dos. Y esto se llama, si solo hay uno, se llama monoxonio. Y si solo hay dos o tres, se llama oligoxonio, pero son consumidores. Acá en monoxonio, oligosonio son consumidores, y acá competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, ya nos referimos más a productores, Entonces ustedes tienen que ubicar a qué estructura está su empresa, a dónde está su empresa, porque como les decía, si ustedes me ponen una estructura o piensan que está en competencia perfecta y hacen sus observaciones, sus estrategias, para la empresa, tomando en cuenta que está en una competencia perfecta cuando en realidad está en oligopolio, pues está malo, chicos. Está malo. Eso es lo que quiero que identifiquen bien, porque si no lo vi en las fases 2, en las entregas no lo vi, solo lo vi en un grupo. Y los demás no lo pusieron o no me lo definieron bien ahí. Bueno, entonces, esto, chicos, este es el resumen, pero de una manera tan sintática. Así que, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué se afligen? ¿Cómo? Sean honestos. No, gracias, Lick. La verdad que sí, pues al verlo en la clase, a veces tanta teoría lo hace un poco más difícil y necesita leerlo dos veces uno, pero ahorita sí ha quedado mucho más claro. Tengo una pregunta con respecto al trabajo ya en sí, porque cabal estoy viendo que pide la estimación de la producción, ¿verdad? Producto total, medio, marginal. Todo eso debemos hacerlo con los datos reales de la empresa. Sí. Le pregunto porque una de las cosas que yo he tenido un poco así como de recelo, por decirlo así, con la empresa que estamos trabajando es todo el aspecto monetario, como de darnos información, o sea, información en sí. Entonces, voy a volver a tocar esa tecla. No sé cómo me vaya a ir, les soy honesto, pero si en caso pues fuese un no, podríamos nosotros, o sea, yo tengo, por ejemplo, yo hice un trabajo con respecto a esa misma empresa en otra materia en la cual me pedían algo así, de hecho creo que fue en conta o algo así, en donde yo lo que hice fue, como yo tengo los precios de venta, porque están en su página y todo, lo que yo hice fue estimaciones y más o menos como que, digamos, le bajé $1 al costo de venta y asumí de que sin ese dólar era el costo de producción, por decir algo. En el peor de los escenarios, podríamos hacer algo así si en caso no pudiéramos obtener la información directa, ¿verdad? Sí, la solución es inferir, Daniel, así como me está diciendo, que hacer supuestos o por lo menos identificar ciertos datos que les puede servir para poder estimar lo demás. Pero para eso tienen que conocer que lo van a estimar. Entonces yo aquí les he hecho esto porque yo sé que en la ruta de aprendizaje quedó muy general. Esa ruta no me quedó tan bien como lo había hecho al principio. Pero bueno, aquí yo les voy a dejar esto para que ustedes hagan como un plan y que lo presenten, si es posible lo pueden presentar así, lo presenten así, porque creo que va a ser más fácil para ustedes
que lo divide primero en producción, costo e ingreso, ¿verdad? O sea, estimación de beneficios, que eso es lo que les decía que no les va a dar. Los beneficios, olvídense, no se los van a dar. Lo vamos a estimar nosotros. Pero lo que sí necesitan es, por ejemplo, cuántos trabajadores tiene la empresa. Y con ese nivel de trabajadores que tiene la empresa, pueden ya sacar cuál es la producción. Pónganle que la empresa tenga, qué sé yo, un emprendimiento 10 y ellos producen 500 de cantidades de producto, por ejemplo. Entonces, ustedes les puede dar solo este dato, digamos. Y puede que si la empresa tiene registros históricos, les puede ser, o les pueden incluso preguntar a la empresa, mire, y si ustedes tuvieran más o menos 8 trabajadores, ¿cuánto usted estima que sería la producción en cantidades? Y ahí les va 400, póngale, o 300, no sé, ahí les va a decir la persona. Pero ustedes pueden ir infiriendo para que ustedes hagan como esa tablita que están en la clase, para que ustedes ya puedan calcular el producto medio y el producto marginal, porque eso es lo que al final necesitamos para el plan de producción. Esta es una tabla de plan de producción. Entonces, para que ustedes puedan calcular estas dos cositas, el producto medio y el producto marginal, tienen que tener estos dos indicadores o variables. Y seguramente no los van a tener así, 1, 2, 3, pero pueden ir infiriendo. Y aquí es donde le digo a Daniel que pueden tomar supuestos. Pueden tomar supuestos. Porque seguramente la empresa solo les va a decir, bueno, yo tengo 10 trabajadores y ellos me producen esto. Y ustedes ahí, bueno, y pueden decir, bueno, la mitad va a ser la mitad de lo que producen y pueden hacer una estimación para que les dé el plan de producción. Igual, okay, igual con los costos. Hay muchas empresas, más los emprendimientos, en esto de los costos sí lo desarrollan bien ellos, miren. Bueno, y las empresas grandes también. Pero hay muchas empresas que ustedes ya pueden tener el costo fijo, variable y total, más que todo el total, por unidad, que de hecho al final es lo que mide esto, el costo marginal. Entonces, igual, aquí traten de ver cuánto, bueno, si no lo tienen por cantidad, pero por lo menos vean cómo se comportan estos costos para que ustedes puedan medir el costo medio y el costo marginal. Seguramente vamos a tener otra sesión más a detalle con los avances que tengamos, pero quiero que ya tengan claro que al final lo que vamos a armar es como esta tabla que se llama plan de costo, para saber cuánto va a ser el costo cuando ustedes van variando la cantidad de empleados, por ejemplo. Aquí, ¿por qué es la cantidad de empleados? Porque ya les dije que la empresa en el corto plazo solo puede mover el empleado, no puede mover otro factor productivo. Pero seguramente, como decía acá, no van a tener esto, o sea, no van a tener el costo como desagregado con la cantidad de empleados, sino que solo les puede dar el costo fijo, el costo variable y el costo total de un periodo, por ejemplo, o de un mes. Entonces, a eso le pueden inferir de acuerdo a los trabajadores que tenga la empresa, lo pueden inferir y así a sacar el costo medio y costo marginal. Y luego cuando tengan estas dos cositas, ya necesitamos primero sacar el ingreso. A algunas empresas sí les da el ingreso. Por ejemplo, este año yo gané, pónganle, no sé, 5,000 de ingresos, por ejemplo, uno chiquito, 5,000 de ingresos. Y ustedes ya pueden inferir, bueno, si ya tengo la cantidad de producción que hace un mes, entonces ya pueden estimar cuál ha sido el precio que ellos lo han vendido. O incluso ellos les pueden decir cuál es el precio que ellos han vendido y ya ustedes solo calculan el ingreso actual. Va a depender qué les dé la empresa. Entonces, para mí, ¿cuáles son los que tienen que por lo menos tener? Son la cantidad de trabajadores, la producción total que hace la empresa, la voy a poner en otro color, un morado. Y cualquiera de estos dos pueden tener, pero para mí
Si ya tienen esto, ya solo deberían averiguar el precio a que ellos lo vendieron, el precio actual que ya lo vendieron, para que ustedes ya infieran el ingreso. ¿Cómo miden el ingreso? Eso está en la clase, solo es precio. Ustedes esto también ya lo vieron no, quizás no, en entorno. Precios por cantidad y ahí van a tener el ingreso. Es decir, cuánto producen por el precio que están vendiendo, tienen el ingreso de un mes. Y pues después de eso ya pueden sacar el ingreso marginal. Y como ya tienen arriba los costos, ya pueden sacar el costo marginal. Y aquí ya es lo que les decía. Esto lo vamos a ver más a detalle. Voy a poner ejemplos. Si aquí tienen 5 y aquí tuvieran 4, entonces los beneficios, cuando lo calculen, les van a ver que son positivos. No sé, no de cuánto no sabemos porque va a depender del ingreso que tenga la empresa, ¿verdad? El ingreso total y el costo total, porque acuérdense que el beneficio es la resta del ingreso de esto menos el costo total y les va a dar el beneficio en monto. Esto está en un ejemplo en la clase 4, por favor véanlo, y lo vamos a ver más a detalle en la próxima sesión. Y digamos, si aquí tuvieran 4 al revés, aquí tuvieran 4 y aquí 5, se van a dar cuenta que el beneficio va a ser negativo, o sea, está perdiendo la empresa, porque lo que les está diciendo este indicador es cuánto varía su ingreso cuando aumenta la producción, cuánto varía su costo cuando aumenta la producción. Entonces, lo que anda buscando siempre la empresa es este caso, en donde el ingreso marginal es igual a costo marginal. Pero la maximización del beneficio es cuando esto es igual, cuando digamos tienen 5 y 5, porque ahí no pierden nada, nadie pierde nada. Entonces, la maximización del beneficio. Y ya para el análisis de la estrategia de expansión del mercado, que es un punto que están ahí, esto ya es un poco más analítico. Yo aquí les he puesto el mismo cuadro porque ustedes pueden hacer esta situación actual, que lo van a medir, lo pueden hacer estimando otro precio. Entonces cambian el precio, por ejemplo, si la estructura del mercado lo permite. Por ejemplo, ustedes ya hicieron esto y se dieron cuenta que, sí, la empresa con esto gana tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestras recomendaciones para que ellos crezcan, para que ellos puedan cambiar su forma o qué es lo que ellos deben hacer para que los beneficios aumenten? Y por eso he puesto esto, análisis, estrategia de expansión y determinación de precio. Ahora, si la empresa está en un mercado, una estructura de mercado donde puede cambiar el precio, una solución es cambiar el precio. Y aquí les pueden poner una estimación cambiando el precio. Eso es si la empresa puede cambiar el precio, depende de su producto. Hay empresas que no pueden cambiar el precio. Por ejemplo, una empresa bien clave, no pueden cambiar el precio. Las empresas que están en el sector estos de servicios de comunicaciones, como Tigo, Claro, ellos no pueden cambiar el precio. Por ley, tienen que seguir a los que tienen más proporción en el mercado. No lo pueden cambiar porque si lo cambian, pierden. Entonces, esto va a depender de cuál va a ser la estructura. Esta parte, la análisis, estrategia, expansión del mercado, ojo con eso porque tienen que tener en cuenta la estructura del mercado. Aquí, si ustedes no saben la estructura del mercado, todas las estrategias que me pongan van a salir malas porque tienen que saber cuál es la estructura del mercado y de acuerdo a eso ya pueden dar las estrategias. O sea, como recomendaciones de qué puede ser la empresa dada su situación. Si tienen que mover el precio, si los costos están malos, están muy altos, porque aquí cuando vieron el costo marginal, lo vieron alto y dijeron, el problema aquí es que la empresa está gastando, entonces la empresa es mucho. Entonces la empresa debería de reducir sus costos. ¿Cómo? Bueno, buscando ofertas o viendo cuáles son otras opciones de insumos. Todo eso es lo que les permite hacer estos indicadores, chicos.
Ay, qué bonito, la verdad que es un proyecto bonito. La verdad, sí, Lick, una pregunta. Bueno, ¿Sí? como cuatro preguntas. Con lo primero, bueno, primero creo que Sophie también tenía la misma pregunta con respecto a las tres cosas principales, sería la cantidad producida, la producción, la cantidad de Ujú. trabajadores y el precio actual, ¿verdad? El Eh, precio actual es lo mínimo que pueden ok, consumir. Y bueno, el costo fijo, porque eso sí, o lo pueden estimar ustedes, pero si se los pueden dar, que les dé el costo fijo. sí, cabal. Porque el costo variable sí lo pueden calcular. Por ejemplo, ¿cuánto creen que, cuál es el costo variable? Depende cuáles son los empleadores que tienen, cuánto les paga, por ejemplo. Cuáles son los insumos que tiene, cuánto paga por esos insumos. Aunque no les dé exactamente, pero lo podemos calcular de acuerdo a los precios actuales. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿todo lo que vamos a utilizar sería de pedirlo como mensual? Por ejemplo, la producción de un mes o de un año, o cuál sería el tiempo ideal o el um, rango de Usual, tiempo. usualmente lo hacemos de un año, pero si ustedes lo hacen, por ejemplo, lo pueden, si no se los quiere dar por un año porque no tienen los datos y más en los emprendimientos, y lo hacen mensual, entonces lo transforman, esa misma cantidad lo multiplican por 2 y lo transforman anual. Así podríamos hacer más o menos un estimado para tenerlo anual. Ok, perfecto. Y otra pregunta, porque por ejemplo la empresa con la que estamos trabajando nosotros creo que desde que comenzaron tenían tres empleados. En algún tiempo, tal vez hace como 6 años tuvieron dos, pero los últimos 3 años han tenido siempre tres. Entonces, si él me dijera así como usted dice, tengo tres empleados y esto me produjeron en un año que 1,200, no sé qué, botellitas de alcohol, por decir algo, podríamos nosotros sacar el producto medio para ver cuánto se hace por cada uno para hacer la estimación de ir bajando. Por ejemplo, si de ahí decimos con 2 empleados, con un empleado, o si decimos con 4 empleados, Ajá. podríamos hacer eso. Sí, sí, o incluso también le pueden preguntar, vaya, a él, si hacen una entrevista o si tienen la oportunidad de hablar con la gente que conoce a la empresa, mire, si ustedes aumentan el empleado, más o menos cuánto estima que va a ser la producción. Y lo dejan ahí en el informe, bueno, en el informe lo pueden dejar escrito, pero me interesa porque que sepan, porque cuando vengan las defensas les voy a preguntar, ¿y por qué con tantos empleados tanto fue el nivel de producción? Entonces sí tienen que saber cómo lo miden, ¿ya? Entonces, si no les da el dato, si no tienen históricos, entonces se llama juicio del experto. Se van a la persona que más conoce la empresa. Ok, perfecto. Veamos aquí, Sofía, me imagino que no tiene micrófono. Dos cosas indispensables, número de trabajo y producción total, las dos serían mensuales. Ah, ok, ya. Sí, Sofía. Sí, estuvo. Sí, sí. Bueno, entonces, si se fijan, chicos, la guía tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en la fase 3. Así que, eh, por favor, metan ahí empeño en la guía, porque la forma en cómo lo vamos a hacer es similar a los ejercicios que están ahí en la guía. Y aquí entonces, si no hay duda, me quiero detener cuándo vamos a entregar la guía, porque les voy a dar más tiempo. Ustedes tienen que entregar, de hecho también creo que les voy a dar más tiempo para la fase 3, pero la fase 3 estaba programada para el 15 de mayo. El ciclo termina el 19, pero yo les he puesto una semana antes las defensas y ahí no las puedo cambiar, creo. O no, les he puesto, déjenme ver, permítanme. No, estoy inventando, voy a ir a ver. Entonces aquí les he puesto, no, la defensa del 17 al 16, del 10 al 16, ajá, la última semana. La última semana.
Entonces, sí, le voy a mover ahí. Va, entonces yo les propongo que la guía la trabajemos una semana más a entregar bueno, 1 de mayo no se puede, ¿no? Es el día del trabajo, ¿no? Sí, cabal, día del trabajo, no, ese no. Entonces puede ser el 3 de mayo, para entregar el 3 de mayo la guía, y vamos a mover y ese día, el 3 de mayo, vamos a tener una sesión. Y ahí quiero ver cómo van con los datos que tengan y las dudas que tengamos para la fase 3, porque sí quiero afinarla bien con ustedes. Quiero afinarla bien esta fase 3, porque seguramente les va a surgir cómo hago, cómo calculo y todo esto. Así que, ¿qué les parece esa propuesta, chicos? Y creo que si aquí entregamos, vamos a mover una semana más acá. Y ya tendrían casi 3 semanas para prepararse. No, una semana para prepararse en la defensa. Del 10 al 17. Ajá. Entonces, ¿cómo la ven, chicos? ¿Les parece el 3 de mayo, entrega de esta guía? Yo con la guía yo lo veo súper bien. La verdad que sí me ayudaría. Creo que a todos nos ayudaría un montón si El lo 3 de pudiera. mayo, la entrega de esta guía y la fase 3 la vamos a mover para una de estas 2 semanas, pero el 3 de mayo vamos a tener reunión para ver cómo han avanzado en esa fase. Entonces, aquí, bueno, aquí ya van a tener mis observaciones de la fase 2 y, y, y por favor avancen en los datos, ¿verdad? Que necesitan pedir para que podamos ese día aprovechar al máximo algunas dudas, algunas estimaciones que tengan para poder hacer las estimaciones de los indicadores. Ok, perfecto. Entonces, si no hay duda, chicos, yo creo que vamos cerrando. Y bueno, cualquier consulta, usen los foros, chicos, o me escriben. Y nada, y bueno, a los compañeros, a ver si se pueden conectar, porque quería hablar con ellos, pero bueno, ahí sabrán, bueno, van a ver esta grabación. Si no hay nada más, chicos, entonces vamos cerrando, porque ya van a ser las 10 casi. Okay, muchas gracias, Lick, por toda la explicación y por los cambios de fechas. La verdad que sí nos va a ayudar un montón. Bueno, pues chicos, aprovechen eso para que poder cerrar todo bien. Gracias a ustedes también por conectarse. Bueno, entonces nos escuchamos luego. Buenas noches. Buenas noches.